Hola, ¿cómo estás? Nos gustaría que seas parte de nuestra congregación. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir información acerca de nuestra iglesia. Estamos para ayudarte. El Señor me dio como título para esta reflexión en esta mañana: cuando no entiendo lo que Dios hace. ¿A cuántos les ha pasado que están viviendo situaciones, momentos difíciles como los pasamos y no alcanzamos a entender y vamos a Dios y oramos y le decimos: Señor, esto, descansamos y le pedimos a Dios que haga una obra, le pedimos a Dios que abra una puerta, le pedimos a Dios que obre en sanidad, le pedimos a Dios un milagro, eso que tanto deseamos. Yo he pasado y sé que pasaré otros momentos difíciles, pero es allí cuando debemos aferrarnos a la promesa de Dios, a sus propósitos. Cuando no entiendo lo que Dios hace. ¿A cuántos les ha pasado eso? De no entender. Yo solo nada más no entiendo. Gloria a Dios por la iglesia que entiende. Pero es que justamente Dios nos pone en situaciones para que crezcamos en Él. Amén. Tenemos momentos, o quizás estés pasando alguna situación, algún momento, donde no sabes o no podés entender por qué estás pasando esa situación. Si vos estás descansando en Dios, si tu fe está depositada en Dios, si orás continuamente, si vas a la iglesia, estás en relación con Él, pero hay situaciones que estás viviendo o no. La profeta decía hace unos segundos lo que estábamos pasando, y en esa situación, en ese andar de nuestra vida, debemos seguir trabajando, debemos seguir preparándonos en Dios, seguir preparando mensajes para la edificación de la iglesia, para la edificación propia. ¿Y es difícil o no? Muchas cosas son difíciles, y como decía la profeta, es que a veces miramos la persona y no el espíritu. Y aunque lo sabemos, no lo entendemos. Pero quiero decirte en esta mañana que hay un llamado de Dios a y para sus planes divinos. Quiero decirte en esta mañana que los planes de Dios, sus propósitos divinos, se van a cumplir en nuestras vidas. Porque tiene que ser así. Y uno acepta, ¿o no? Cuando decimos y hablamos y estamos escuchando esta palabra, uno está aceptando lo que se dice, lo que se predica, ¿o no? Uno acepta las promesas y las confirmaciones a través de ¿qué? De la palabra, a través del consejo, a través de la oración. Uno acepta, entiende, recibe, como nos pasó que en esta experiencia que vivíamos. Ahora nos viene otra experiencia, pero estamos aprendiendo a descansar en Dios, aprendiendo a descansar en los planes divinos de Dios, en los planes maravillosos de Dios, porque quiero decirte en esta mañana que todo pasa por Dios. Dios permite, Dios saca, Dios pone, Dios hace como quiere, porque esa es su potestad, y nosotros debemos aprender a descansar y a creer en la potestad de Dios, y no solamente en eso, sino a declararla continuamente, porque lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón, y ya vamos a estar hablando de esto. Creer en su promesa exige que usted y yo pongamos toda nuestra fe en esa promesa de Dios. Como siempre digo, ¿cuántos tienen promesas de Dios? Levante su mano ahí donde está. Si usted tiene promesas de Dios, levante sus manos. Téngala levantada, por favor.
Porque esa promesa exige fe. Y si en esta mañana tu fe ha menguado, si tu fe se ha quebrado, si tu fe por ahí se ha debilitado, yo quiero que levantes tus manos y recibas fe en esta mañana. Recibí fe en esta mañana porque Dios está trabajando a tu favor. Recibí fe en esta mañana. Decí, Señor, todo lo que me dijiste se va a cumplir. Aunque no lo pueda ver, aunque tenga que enfrentarme a gigantes, aunque tenga que enfrentarme sobre fortalezas, contra fortalezas. Mire, levante sus manos ahí y diga, Señor, hoy yo creo en tus promesas, yo descanso en tus promesas y sé, Señor, que en el tiempo perfecto se va a cumplir. En el nombre de Jesús, tome esta palabra. Tome esta palabra. Porque esta promesa no solamente exige fe, sino que también exige obediencia. ¿Y sabe lo que nos pasa a usted y a mí en los momentos difíciles? Nuestra obediencia ya no es la misma. Ya no empiezo a descansar en lo que Dios me dijo. Ya no empiezo a leer tanto la palabra. Y ya no soy tan obediente. Soy muy fácil de desviarme de los propósitos de Dios. Si el Espíritu Santo en esta mañana te está hablando, dígale ahí, Señor, yo recibo todo lo que me estás diciendo en esta mañana. Creer en su promesa exige fe. Y seguir las promesas debemos hacerlo en obediencia. Seguir el plan de Dios es verdaderamente emocionante. Pero es verdad que en el principio, mientras vamos en ese viaje de obediencia, de fe, cuando empezamos está todo bárbaro, está todo bien. Venimos con ese espíritu y nos gozamos porque va todo bien. Pero sabe que mientras vamos caminando nos vamos encontrando con situaciones. Entonces el viaje que empezamos ya no es como el principio. ¿O no? Y empezamos a avanzar. Pero todo comienza a ser distinto a lo que yo pensaba o a lo que me imaginaba en Dios. Porque claro, cuando venimos a la iglesia y recibimos palabra y está todo bien y aquí estamos y adoramos, levantamos nuestras manos, decimos Dios es poderoso, Dios es grande, su amor es infinito y empezamos a decir muchas verdades y a declararlas cuando salimos. Y nos encontramos con la realidad de nuestro problema, de nuestra situación, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestros familiares, como decía la profeta en esta mañana. Entonces ya no es lo mismo. ¿O no? Cuando te encontrás en tu casa con la situación, ya no es lo mismo que estar en este lugar. Ahora Dios nos está llamando justamente a que lo que pasa en este lugar lo llevemos, lo atesoremos en nosotros y podamos llevarlo a donde estemos, a donde tengamos que enfrentarnos. ¿Está entendiendo en esta mañana lo que Dios quiere hablarte? Cuando no entendemos lo que Dios hace, muchas veces en mi vida me ha pasado eso. Y no es porque Dios no se dé a entender, es que yo tengo tantas cosas en mi corazón, en mi mente, me he llenado de tantas cosas, de voces. Entonces no alcanzo a entender lo que Dios me quiere decir, lo que Dios está haciendo. ¿Sí? El viaje empezaste a caminar en ese viaje y te encontraste con diferentes situaciones. No es lo que te imaginaste. Estoy en contra de aquellos mensajes que siempre son de bendición y son de bendición y edificación y gozoso. No, porque la realidad es que cuando salimos nos encontramos con situaciones, algunas más grandes que otras, algunas más fuertes que otras, algunas más dolorosas que otras, pero que son situaciones y son momentos en sí. Y debemos afrontarlos. Por eso es tan importante que cuando estamos en la casa del Señor, allí donde estamos usted y yo reunidos,
podamos entender de que aquí nos potenciamos, aquí la presencia de Dios se derrama y usted y yo podemos recibir lo que estamos necesitando en la presencia de Dios, porque nadie que entra en la presencia de Dios queda de la misma manera, porque entonces ¿en qué lugar estuvo? ¿Dónde estuvo su corazón? ¿Dónde estuvo su mente? ¿Dónde estuvieron sus palabras? ¿A quién fueron dirigidas las alabanzas? Si estamos en la presencia de Dios, algo tiene que pasar en usted y en mí. Eso es inevitable, porque Dios no te deja con las manos vacías. Amén. Cuando no entendés lo que Dios hace, muchos obstáculos van a aparecer en nuestra vida, en nuestro camino. Y sabe que pareciera que ese camino que empezamos a caminar, que en un momento fue feliz, que en un momento fue bueno, ese primer amor cuando nos encontramos con Dios y Dios respondió a lo que yo necesitaba en ese momento y estaba todo bárbaro, era todo maravilloso. Y pareciera que cuando empezamos a caminar ese camino que era tan maravilloso, no es tan maravilloso y pareciera que no nos llevara a ningún lugar, ¿o no? ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Empecé a caminar y estaba todo bien y cuando me encuentro con obstáculos, digo, Señor, ¿por qué tengo que estar pasando eso? ¿O por qué se levanta esto? ¿Y por qué se levanta esto otro? Si yo estoy confiando en vos, o yo estoy haciendo lo mejor que puedo para honrarte, para servirte. Y sin embargo, parece que ese camino que empecé me lleva a ningún lado. Al contrario, pareciera que las cosas se agrandan mucho más. ¿Sabe lo que nos pasa en ese andar? A lo mejor usted y yo no dudamos de Dios y no dudamos de lo que Él puede hacer. Pero en ese andar empezamos a cuestionar a Dios. ¿O no? Lo cuestionamos a Dios. Cuestionamos su manera de trabajar. Cuestionamos los tiempos de Dios, las formas de Dios. Cuestionamos cómo Dios hace, no solamente conmigo, sino con el que tenemos al lado. Y ya en ese cuestionamiento, ya no estamos tan descansando en Dios. Descansamos en nuestras propias fuerzas. Descansamos en lo que puedo entender y no en lo que Dios me quiere enseñar. No dudamos, pero cuestionamos los planes de Dios. ¿A cuántos les han pasado eso? Sea sincero, mire, no levante su mano. Bueno, gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces has cuestionado el obrar de Dios? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Cuántas veces fuiste a la presencia de Dios y le dijiste, Señor, pero ¿por qué haces esto si yo estoy haciendo esto? Si yo te estoy buscando, si yo quiero servirte, Y cuestionamos, y eso no tiene que ver con la voluntad de Dios. Eso tiene que ver conmigo, con mi orgullo, con mi falta de entrega, con mi fe. Y a lo mejor mi fe no es tanto como la que yo creo o como yo la siento. Vaya pensando en esta mañana. No tenemos el mismo entusiasmo. Nuestra confianza se debilita. En los días buenos estamos bien, pero en los días malos, ya estoy enojado. ¿O no, Juan? Juan me hace así. En los días buenos, sí, estamos bárbaros. Sí, vamos, le hablamos al otro, abrazamos al otro, le damos palabra, las promesas de Dios. Y cuando estamos mal, ya no creo en nada, no quiero ni que me hablen. Ya no voy a la iglesia, ya mis manos no las levanto al cielo para adorar a Dios. Hay sonrisas, ¿no? Nos pasa eso. Pero gloria a Dios. Porque en cada proceso, aquellos que vamos entendiendo
y estamos siendo procesados y vamos aceptando el plan divino de Dios. Gloria a Dios, porque son materias aprobadas. Dios nos pone en el camino para que vayamos aprendiendo a aprobar las materias, a aprobar las pruebas, las situaciones. Porque si no pasa con aquellos que están estudiando, si no las aprobamos, o la maestra que está allá atrás, si el alumno no aprueba, ¿qué tiene que hacer? Rendirlas otra vez. Y si no las rinde mal, y no solamente rendirlas, sino que se tiene que preparar. Esto lo estoy recibiendo ahora. ¿Cómo te preparas para cumplir la voluntad de Dios? Silencio, ¿no? En los días buenos estamos bien, pero en los días malos me enojo. Ando confundido, confundida. Me siento impotente, me siento atrapado. Me siento en un lugar donde no puedo salir. Todo me sale mal. Todo lo que hago me sale mal porque me siento así. Entonces es así cuando en ese momento de frustración, de enojo, de desánimo, surge una pregunta en nosotros, en usted y en mí. Señor, ¿por qué no me mostrás lo que estás haciendo? ¿Alguna vez le preguntó a Dios en el medio de la situación, Señor, mostrame algo de lo que estás haciendo? Porque si no, no puedo estar bien, no estoy tranquilo. Mostrame, dame una luz, que venga una señal, que venga alguien y me diga lo que estoy necesitando o no. Y sin embargo, nada de eso pasa. Porque no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo. Todos en algún momento nos hicimos esta pregunta: Señor, mostrame, por favor, mostrame porque ya no aguanto más, mostrame porque necesito salir, mostrame porque necesito una puerta abierta. ¿Sabe? Voy a ser sincero. Vino un muchacho recién a este lugar, un muchacho a quien yo quiero y conozco, y me hablaba de una situación que estaba pasando, económica. Entonces empezamos a hablar de diferentes cosas y él me dice, sí, porque a los que yo he ayudado por ahí no me han ayudado, me han dejado solo. Y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces le dije, la palabra en realidad dice eso, pero está queriendo decir, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, maldito el Hijo de Dios que confía en el hombre. Porque mi confianza como hijo de Dios tiene que estar en Dios y en su palabra, no en el hombre, porque usted y yo vamos a fallar. Entonces nadie puede confiar en mí. Si usted pone su confianza en mí, se va a sentir defraudado, defraudada. Porque yo trato de hacer lo mejor para Dios, como también lo tiene que hacer usted. Yo no puedo depositar mi confianza en usted, aunque muchas veces lo hacemos naturalmente. Necesitamos confiar en alguien que está a nuestro lado. Necesitamos eso. Pero bueno, este muchacho vino, estuvimos hablando. Y entonces le digo, quizás Dios lo que está queriendo enseñarte en este tiempo es que no confíes en el hombre y empieces a confiar en Dios. Y empieces a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios está haciendo. A descansar en Dios, aunque no puedas ver lo que Dios está haciendo. Porque eso es fe, justamente. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Entonces me dice, bueno, pero es que yo he ayudado, que en las finanzas... Y sabe que en un momento digo, bueno, vamos, quédate que después vamos a hablar, que qué sé yo. Y lo que vino a mi corazón es, Señor, obra en su vida.
como quiero que obres en todos nosotros que vamos a estar en este lugar, porque yo creo que tu presencia está aquí. ¿Usted lo cree? Quédate, porque algo Dios va a hacer. Y enseguida el Señor, cuando estaba acá, puso en mi corazón, sembra sobre él. Y verdaderamente lo iba a hacer. Y se lo digo delante de la presencia de Dios, lo iba a hacer. Y cuando me levanto para ir, bueno, estaba Lore presente, que le dije, ¿y el chico que estaba acá? No, se fue. Se perdió la bendición que Dios iba a hacer a través de lo que yo iba a hacer. ¿Cuántas veces usted y yo hacemos lo mismo? Venimos delante de Dios, alabamos, estamos en su presencia, y como no recibo en el momento, como quiero, donde quiero, agarro y me voy, sin recibir lo que Dios me quería dar, como le pasó a este muchacho. Se fue, pero por pensar y actuar de una manera natural. Dios no nos está llamando a obrar naturalmente, Dios nos está llamando a obrar de acuerdo a sus planes divinos, que son perfectos, mis hermanos, pero claro, la espera desespera. La espera me hace desesperarme porque yo lo estoy necesitando, yo quiero esto. Y venimos delante del Padre, venimos a la reunión solamente a buscar lo que yo necesito. Pero el ejemplo del reloj me hace comparar a que muchas veces nosotros queremos esto, pero Dios tiene algo mejor. Hola. ¿Usted cree que Dios tiene algo mejor? Entonces empiece a pedir lo mejor de Dios. No empiece a pedir lo que le parece. No empiece con cosas chicas. Pídale lo mejor a Dios, porque Dios tiene lo mejor para su vida. Amén. Si es así, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, sáquese la modorra, sáquese el sueño, deje de pensar en el mundial. Créale a Dios, créale a su palabra, créale. Porque aunque se tarde, como dice su palabra, va a venir Habacuc. Aunque tarde, va a venir. Porque Dios siempre llega a tiempo. Y el tiempo de Dios no tiene que ver con nuestro tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, nuestros tiempos no. Porque usted y yo muchas veces obramos ansiosamente. Y esa ansiedad me hace perder la bendición de Dios, como le pasó a este muchacho. Él pensaba que venía, entonces yo le iba a decir, sí, toma. Pero si yo soy obediente a Dios, voy a hacer cuando Él me lo ordene. Y yo justamente, en medio de la reunión, me levanté y no lo encontré. ¿Y sabe qué? ¿Cuántas veces Dios quiere hacer lo mismo con nosotros y nosotros nos levantamos y nos vamos? Cuando estamos a solas en nuestro cuarto, estamos orando, adoramos a Dios, esto que el otro, pero me acordé que tenía que hacer tal cosa, entonces me levanté y me fui. Y el Señor quedó con su mano extendida con tu bendición. Y por ansioso te fuiste, te perdiste la bendición. Muchos me hacen así porque nos ha pasado. Gloria a Dios que viene esta palabra a nuestras vidas. ¿O no, Juan? Cuando no entiendo lo que Dios hace, va a pasar el tiempo y muchas veces no vas a encontrar la respuesta de Dios. No vas a escuchar ninguna voz. Solamente van a venir pensamientos a nuestra cabeza. Pero sabes que de acuerdo a lo que pienses, es lo que se va a llenar tu corazón. Si vos tenés pensamientos negativos,
tu corazón se va a llenar de negatividad. Y todo lo que salga de tu corazón y salga de tu boca va a ser negativo. Si tus pensamientos son, Señor, ¿vos estás conmigo? ¿Vos me vas a defender? Como nos pasó en este tiempo, aprender a descansar en Dios y saber que Dios va a hacer su obra y en su tiempo y se va a cumplir. Pero yo descanso en eso, Señor. Yo sé que vos te encargás. Yo sé, Señor, que vos me estás levantando. Yo sé, Señor, que vos estás obrando en mi esposo. Yo sé que estás obrando en mi esposa. Yo sé que estás obrando en mi familia. Yo sé que estás obrando en mi casa. Yo sé que estás obrando en mi trabajo. Yo sé que estás obrando en mi cuerpo, en mi salud. Yo sé que estás obrando. Me estoy llenando de eso. Me estoy llenando y estoy declarando la palabra. Y lo que salga de mi boca siempre va a ser positivo. Porque te estás llenando de posibilidad. Tus pensamientos son de posibilidad. Y en Dios todo es posible. Para Dios no hay imposibles. Entonces empezá a llenarte de posibilidad. No importa lo que veas. No importa lo que te rodee. Vas a tener que pasarlo. Y va a haber una lucha grande, ¿o no? Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿vos qué crees? ¿Un Dios que te explique o un Dios a quien puedas exaltar? Gloria a Dios. ¿Por qué es que vamos a Dios y le empezamos a cuestionar y le empezamos a preguntar y decimos, Señor, ¿por qué no hiciste aquello? ¿Por qué no fulminaste a este otro? ¿Por qué no lo quemaste con tu fuego? Señor, esto es nuestra oración, Señor, llévatelo, te lo mando. Tantas cosas que vamos y le decimos al Señor, pero ¿por qué se levanta este? ¿Por qué me dice esto otro si yo estoy haciendo lo mejor? ¿Qué querés que Dios te explique? Si Dios es un Dios soberano. ¿Por qué mejor en medio de la situación no empezás a alabar a Dios? Empezás a exaltarlo. Empezás a levantar su nombre. Porque es allí donde se empieza a reconocer que Dios es Dios de majestad infinita, que no se puede medir. Todo lo que Dios hace es sin límite y no se puede medir. Hace milagros que no pueden contenerse. Dios, hay un Dios que está delante de usted y delante de mí y está en este lugar que no puede contenerse de hacer milagros, pero entre su ansiedad y sus pensamientos, Dios no lo puede hacer, porque Dios no va a obligar a nadie. Y Dios no hace las cosas de prepo. Él debe encontrar un lugar. Él debe encontrar un ámbito, una atmósfera de exaltación. Porque en medio de la exaltación, en medio de la alabanza, en medio de todo lo que hacemos para Él, Él se manifiesta. Y Él es el más deseoso de manifestarse. Pero si Él es el más deseoso de manifestarse, ¿por qué no se manifiesta? Porque hay un tiempo, primeramente, y porque tiene que haber un corazón receptivo, humilde, santo, o que vaya en ese proceso de santidad, para que Dios haga lo que tiene que hacer. Dios no derrama bendiciones porque sí, nada más. Porque entonces voy a la iglesia cuando quiero, oro cuando quiero, lo busco cuando quiero. Total, Dios me va a responder. Si Dios dijo, lo va a hacer. A veces eso es un pensamiento equivocado. Dios te dio una promesa. Dios te dio una promesa. Dios te dio una promesa. Te dio una promesa. Te dio una promesa. Pero de acuerdo a tu actitud, Él va a orar. Depende de cómo vos le respondas a Él, Él va a orar. En su tiempo sí, pero Dios va a responder. Amén. Dios, mis queridos hermanos y amigos,
ve mucho más allá de lo que usted y yo podemos ver. Recién hablábamos de las personas, nosotros vemos las personas, Dios no ve la persona, Dios ve un producto terminado. Dios no me ve con mis falencias, con mis debilidades, con todo lo que tengo dentro. Dios me ve terminado. Por eso es necesario que usted y yo caminemos, no nos detengamos. Deje de cuestionar a Dios, deje de cuestionar los tiempos. Espere en Dios. Deje que Dios haga su voluntad que es buena y que es perfecta. Deje de estar programándole a Dios su día. Usted levántese, busque a Dios, adore, exalte a Dios y Dios se va a encargar de todo su día. Vaya primeramente a Dios para que Dios ordene, para que Dios lo proteja de cualquier cosa. Busque a Dios primeramente y cuando venga de hacer lo que está haciendo, cuando se vaya a acostar, vaya a Dios nuevamente para que Dios le dé el descanso, renueve sus fuerzas y le dé fuerzas y entendimiento para lo que va a venir adelante. Pero empiece a esperar en Dios, a descansar en Dios, empiece a buscar la voluntad de Dios y deje de hacer su voluntad. Fíjese lo que dice Isaías 55. Isaías 55 del versículo 8 al 11. Con respecto a nuestros pensamientos, a tus pensamientos. 8 al 11 dice del capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Si usted está entendiendo esta palabra, denle un fuerte aplauso. Póngale fe en ese aplauso. Declare en esta mañana a través de ese aplauso la gloria de Dios y declare que Dios va a hacer lo que tiene que hacer en su vida. Pero mire, déselo bien fuerte. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Mi hermano, mi hermana, si aceptamos seguirlo solamente cuando entendemos lo que Él hace, ¿cómo vamos a poder experimentar sus maravillas? ¿De qué se va a maravillar usted si usted ya sabe lo que Dios va a hacer? Anote esta frase. ¿Le gustó? Si aceptamos seguirlo, solo cuando entendemos lo que Él hace, no vamos a poder experimentar sus maravillas. Y yo noté en mi iPad, que tengo acá, historias. Si uno lee la Biblia, lee su palabra. Usted recuerda la historia de Abraham, como Dios se le presentó a Abraham y le dijo que saliera de su casa y mirara el cielo, y mirara las estrellas, y mirara la arena. Y le dijo que iba a ser padre de naciones. ¿Usted qué cree? ¿Cómo se sentía él con la realidad? Porque su realidad era que no tenía descendencia, pero Dios le estaba prometiendo y le estaba declarando que iba a ser padre de naciones. ¿Usted qué cree? ¿Él estaba entendiendo a Dios? Séame sincero. Yo creo que no entendía, pero había una fe tan grande en Dios que él estaba descansando en Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No sé cómo,
no lo voy a cuestionar. Otro, David, alabó a Dios en el desierto, aunque no entendía por qué corría por su vida, en lugar de estar sentado en el trono, en lugar de estar reinando, gobernando, estaba escapando por su vida, porque el rey Saúl lo quería matar. ¿Y usted cree que él entendía esa situación? Cuando él podría estar reinando, estaba ungido como rey para ser rey. Y sin embargo estaba en el desierto con temores, con miedo de que lo mataran. ¿Usted entiende lo que le estaba pasando a David? ¿Usted qué cree? ¿Que David entendía lo que le estaba pasando? ¿Piensa que no fue con una pregunta al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Si yo podría estar gobernando, pues sin embargo tengo que estar huyendo. Cosas que no podemos entender. ¿Cómo es posible que un pueblo derribe un muro inmenso a través de la alabanza, a través de gritos? ¿Usted cree que cuando Dios le dijo, den 7 vueltas alrededor de Jericó, porque a la última vuelta se va a caer todo? ¿Usted qué cree? ¿Que el pueblo entendió lo que Dios le estaba diciendo? ¿Obraron por fe? Dios en esta mañana nos está llamando a orar por fe, mi hermano, mi hermana. Fe, fe. Aunque no entiendas lo que Dios está haciendo, Dios te está diciendo, yo quiero que confíes en mí, quiero que descanses en mí. Fe. Lo que hace andar una palabra, una promesa, un propósito es fe. La fe es el motor. Wow. La fe es el motor de esa palabra profética que te dieron. Es lo que hace andar la palabra, es la que hace funcionar la palabra, es tu fe. Con un grito los israelitas derribaron el muro de Jericó. Quiero decirte en esta mañana que usted también pueda obtener todo lo que Dios le dijo a través de su exaltación, a través de su alabanza. Amén. Póngase en pie, por favor, un instante.